Dios les bendice, qué bueno estar nuevamente aquí para seguir adelante con nuestro análisis del libro Cristianismo y Liberalismo de J. Gresham Machen. Ya es nuestra tercera sesión, metidos de lleno en esta obra tan importante. Efectivamente. Y hoy nos vamos a centrar, como dijimos, exclusivamente en el capítulo 3. El título es Dios y el hombre. Y es crucial de verdad, porque aquí Machen, contrasta de manera muy directa cómo el cristianismo de siempre y el liberalismo de su tiempo ven las cosas más básicas. ¿Quién es Dios y qué somos nosotros los seres humanos? Exacto, esa es la idea para hoy, ¿no? Poner sobre la mesa esas diferencias que son radicales, siguiendo lo que dice Machen. Queremos entender por qué él insiste tanto, y esto desde nuestra fe cristiana, en que no son dos versiones de lo mismo, No, para nada. sino que son, en el fondo, dos religiones diferentes, que compiten, digamos, bajo un mismo nombre. Tal cual. Y por eso nuestro punto de partida y de llegada hoy va a ser lo que Machen mismo expone en este capítulo 3. Nos vamos a ceñir a eso. Perfecto, pues entremos ya. Machen empieza diciendo algo que parece obvio, pero no lo es tanto. El Evangelio cristiano da por hechas ciertas cosas, ciertas verdades. Y la primera es sobre Dios. Pero, y aquí viene lo interesante. Él nota que el liberalismo como que no le gusta mucho la idea de tener una concepción clara, definida de Dios. Así es, sí. La tendencia que él veía, y que quizá vemos hoy también, es esa idea de que alcanza a consentir a Dios, ¿no? Como si la teología, el pensar sobre Dios, el intentar conocerlo, fuera algo frío, que mata la religión de verdad. Ajá. Pero Machen ahí mismo lanza un desafío. Dice, momento, una religión que solo se basa en sentir, si es que tal cosa existe, le faltaría algo esencial, el valor moral. A ver, explícanos eso un poco más. La conexión entre saber quién es Dios y la moralidad. Usa una analogía muy buena. Dice, nuestro cariño, nuestra lealtad a un amigo, ¿en qué se basa? Se basa en que lo conocemos, sabemos cómo es, su carácter. Nadie quiere a un desconocido total. Claro. Bueno, igual con Dios. La relación necesita basarse en saber quién es Él. Y hace una pregunta que te deja pensando. ¿Cómo es que aguantamos que se digan cosas falsas o calumnias sobre Dios si no lo permitiríamos de un amigo nuestro aquí en la tierra? Fuerte. Por eso concluye que el conocimiento de Dios no es un estorbo, es la base. Es el fundamento de una religión que tenga sustancia, que sea real. Entendido, entendido. Entonces, si es tan clave conocer a Dios, ¿cómo dice el cristianismo que se le conoce? Porque mencionaste que algunos liberales decían, solo a través de Jesús. Y fíjate qué interesante. Machen dice que esa idea, aunque suene muy devota, en realidad le falta el respeto al propio Jesús. Porque Jesús mismo reconoció muchas maneras. Habló de la naturaleza, ¿recuerdas? Los lirios del campo, cómo reflejan el cuidado del Padre. Sí. Apuntó a la ley moral, eso que Dios puso en el corazón de todos. Y sobre todo, algo central en su vida. Se apoyó una y otra vez en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos. Negar todo eso, dice Machen, es como ignorar el aire que respiraba Jesús. Vaya, eso sí que tiene consecuencias, porque entonces esa afirmación tan central de Jesús es Dios cambia totalmente de sentido si no tenemos una idea previa de quién es Dios, ¿verdad? Exactamente. Ese es el punto neurálgico para Machen. Él sostiene que decir Jesús es Dios queda vacío, es una frase hueca, si la palabra Dios no significa algo concreto antes. Y ese significado viene, argumenta él, del teísmo, Teísmo. ¿Qué sería exactamente? la creencia en un Dios personal, que es creador, que gobierna el universo y que se ha dado a conocer. ¿Cómo? Pues a través de la creación misma, a través de esa conciencia moral que tenemos, y de forma muy especial para el pueblo de Israel en la revelación del Antiguo Testamento. O sea que para Machen, separar a Jesús de ese Dios del Antiguo Testamento es como quitarle el contenido a la frase Jesús es Dios. Precisamente, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Machen insiste, Jesús estaba hablando a gente, sus discípulos, que ya tenían una idea de Dios heredada del judaísmo. Él no vino a inventar un Dios nuevo, Claro. vino a revelarlo de una manera única, íntima, definitiva, sí,
pero sobre esa base que ya existía, el Dios del Antiguo Testamento y lo que él mismo enseñaba sobre el Padre. Por eso, esa creencia, digamos, racional en este Dios personal, el teísmo, es fundamental. Y aquí viene otra idea que Machen critica fuerte, ¿no? Eso de que el conocimiento que Jesús tenía de Dios era solamente práctico, como si no fuera también teórico. ¿Qué dice de eso? Lo aclara muy bien, sí. A ver, el conocimiento de Jesús era súper práctico, claro que sí, en el sentido de que le cambiaba la vida, le movía el corazón, impulsaba todo lo que hacía. Era un conocimiento vivo, no una idea abstracta. Entiendo. Pero ojo, dice Machen, no era práctico en el sentido que le daban algunos en su época, como si fuera antiintelectual o solo útil para ciertas cosas, como si no implicara creer cosas muy definidas. Su fe en un Dios personal era una convicción total, tan real como las flores que veía. Si no se puso a dar argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios, fue porque era algo que él y su audiencia judía daban por sentado. Comprendo. Entonces, para el creyente común, ¿tiene valor pararse a pensar, a reflexionar teológicamente sobre Dios? Racionales, claro. La mente puede captar la verdad de Dios de forma más intuitiva o por revelación del Espíritu. Pero la posibilidad de que esa fe tenga un respaldo lógico, racional, es vital. Él insiste mucho en esto. La religión verdadera no puede contradecir a la filosofía verdadera o a la ciencia verdadera, cuando éstas dicen la verdad, claro. Es lógico. Por eso, un cristianismo que diga ser ateo o agnóstico, pues es un sinsentido, una contradicción. La creencia firme, sólida, en un Dios personal es la roca. Sin eso, no hay cristianismo. Punto. Y esta idea de Dios personal choca de frente con cómo el liberalismo usaba una palabra clave, Padre. Porque a primera vista suena personal, ¿no? Llamar a Dios Padre. Pero Machen le ve problemas. Exacto. Señala que ahí hay una ambigüedad peligrosa. Reconoce que sí, que algunos liberales usan Padre, creyendo sinceramente en un Dios personal, pero advierte que otros lo usan más como una metáfora bonita, algo emotivo, pero sin creer de verdad en que Dios sea una persona real. Mm, También concede que la idea viene del Antiguo Testamento, ¿no? La relación especial de Dios con Israel, pero afirma que fue Jesús quien le dio un significado muchísimo más profundo, más íntimo. Lo hizo sonar distintivamente cristiano. Pero el punto donde sí hay un choque fuerte, si no me equivoco, es con la idea liberal de la paternidad universal de Dios, casi como si eso fuera la esencia del cristianismo para ellos. Y ahí Machen es categórico, es muy firme. Sostiene con toda claridad que esa doctrina, esa idea de que Dios es Padre de todos los seres humanos, así, por naturaleza, simplemente no la enseñó Jesús. Y se toma el trabajo de mirar los textos que se usaban para decir eso. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Machen recuerda, a ver, ¿a quién se la contó Jesús? A los fariseos, que estaban murmurando porque él recibía a los pecadores. Pecadores de Israel, Ah, el contexto. claro. La parábola, entonces, muestra la alegría gigante de Dios cuando un pecador, dentro del pueblo de Dios, se arrepente. No habla de una relación de padre con toda la humanidad desde siempre. Y advierte, cuidado con sacarle a una parábola detalles que no son el punto central. Interesante eso del contexto. ¿Y qué dice del Sermón del Monte? Porque ese sí se cita mucho para la paternidad universal. Ajá. ¿Y cómo lo interpreta él? Su lectura es, sí, Dios cuida a todos con el sol y la lluvia, su providencia es universal, pero eso no lo hace padre de todos, en el sentido íntimo y especial. El mandato es para los que ya son hijos, los discípulos. Imiten a su Padre siendo buenos incluso con los que son enemigos, enemigos de Dios. Y por lo tanto, esos enemigos no comparten esa relación de hijos. Es una lectura, que va a contracorriente de lo que se suele escuchar hoy, ¿eh? ¿Reconoce Machen algún otro uso de padre en el Nuevo Testamento que sea más amplio? Decían un par que podrían ser excepciones, pero las ve así, como excepciones. Hebreos 12 habla del Padre de los Espíritus, que quizás se refiere a Dios como creador de todos. Y en Hechos 17, cuando Pablo cita a un poeta pagano que dice, linaje suyo somos, también podría apuntar a esa relación creador-criatura. Pero son pocas veces. Muy pocas. Él insiste,
El uso normal, constante, central, de Padre en boca de Jesús y los apóstoles es para describir la relación nueva, la relación redentora que Dios establece por pura gracia con los que creen en Cristo. Por eso, concluye, que la idea liberal de la paternidad universal, bueno, pertenece más bien a la religión natural, a lo que podemos intuir de Dios sin la Biblia. Y de hecho dice, a menudo se opone al Evangelio, ¿Por qué se opone? porque da una falsa seguridad, como si todo mundo estuviera ya bien con Dios, sin necesitar arrepentirse, sin necesitar a Cristo. Entiendo. Ahí hay otra línea divisoria muy clara. Y esto los lleva a otra característica de Dios que Machen defiende como fundamental, su trascendencia. O sea, que Dios está separado por encima de su creación. Fundamental, sí. Machen subraya que toda la Biblia insiste en esa diferencia infinita, ese abismo entre el Creador y la criatura. Dios está presente, actúa en el mundo, claro que sí, es inmanente, pero actúa como el Señor soberano, libre, que creó todo, no porque sea parte del mundo o se confunda con él. ¿Y el liberalismo, según él, qué hace con esa distinción? Tiende a borrarla, a difuminarla. A menudo, dice Machen, usan el nombre Dios, pero no para referirse a una persona distinta, sino al propio universo, al proceso cósmico, como si fuera una fuerza impersonal que se basta a sí misma. O sea, ¿Dios sería el universo mismo? Algo así, o la vida dentro del universo. Nuestra vida no sería un regalo de un creador diferente, sino como una parte de la vida de Dios. Y claro, entonces la encarnación de Cristo ya no es ese evento único, salvador. ¿Se vuelve qué? Se vuelve un símbolo de una idea, que el ser humano cuando alcanza su máximo potencial es divino por naturaleza. Y eso, dice Machen, es radicalmente opuesto al Dios de la Biblia, vivo, personal, santo, totalmente distinto de su creación. Aquí se ve clarísimo ese abismo del que habla el título del capítulo, ¿no? Un Dios fuera del sistema contra un Dios que es parte del sistema o es el sistema. Y es lógico, si cambia tanto la idea de Dios, pues la idea del ser humano también tiene que cambiar. Ya mencionaste que se pierde la diferencia creador-criatura. ¿Qué más ve Machen que se pierde en la visión liberal del hombre? Uf, es fuerte decirlo así. Y él ve un contraste con otras épocas. Totalmente. Señala que históricamente la predicación cristiana que daba fruto siempre empezaba por ahí, confrontando a la gente con su pecado, con la ley de Dios, pero en su tiempo, a principios del siglo XX, lo que veía era una confianza casi ciega en la bondad natural del ser humano. La idea que dominaba era que el mal en el mundo es como algo superficial, un problema que podemos arreglar nosotros mismos, con el bien que ya tenemos dentro, sin necesitar ayuda de fuera, sin necesitar una gracia sobrenatural. ¿Y a qué cree él que se debe esa pérdida de la conciencia de pecado? Menciona un par de cosas. Una más circunstancial, pensando seguramente en la Primera Guerra Mundial. Cuando pasan cosas tan terribles y masivas, es fácil diluir la culpa personal, ¿no? Echarle la culpa a los sistemas, a la propaganda, a ellos, en vez de mirar hacia adentro. Sí, pasa mucho. Pero él ve una causa mucho más profunda, un proceso espiritual que llevaba ya muchas décadas. La sustitución, poco a poco, del cristianismo por lo que él llama paganismo, como la forma de ver el mundo dominante en Occidente. A ver, aclaremos eso de paganismo porque puede sonar a insulto, pero él no lo usa así, ¿verdad? No, lo usa de forma descriptiva. Para él, el paganismo, sea el antiguo o el moderno, es una misión del mundo que tiene como meta principal el desarrollo de las capacidades humanas, tal como están ahora. Es optimista por naturaleza, sobre nosotros mismos. Cree que podemos llegar a ser plenos por nuestro propio esfuerzo sin necesitar un cambio radical, sin ayuda divina. Y eso, dice Machen, es justamente lo contrario del cristianismo, ¿Que él define cómo? como la religión del corazón quebrantado. Pero cuidado, aclara enseguida, el cristianismo empieza ahí, con esa conciencia dolorosa pero honesta del pecado, pero no se queda ahí. Ah, bien. El pecado no se tapa, se enfrenta. Y no lo superamos nosotros, sino que lo trata Dios radicalmente con su gracia, la que nos ofrece en Cristo. Solo después de eso, de la redención, viene el desarrollo verdadero, gozoso, de todo lo bueno que Dios puso en nosotros. Eso sería un humanismo cristiano, dice él, basado en la humildad, en la gratitud por la gracia, no en el orgullo de creernos autosuficientes. Entiendo la diferencia. El problema del optimismo pagano, dice, es que es como construir una casa bonita sobre arena movediza.
porque ignora la enfermedad mortal que todos tenemos, el pecado. El cristianismo la diagnostica para poder curarla. Si esa conciencia de pecado es tan crucial y se ha perdido tanto, ¿qué propone Machen? ¿Hay alguna forma de intentar revivirla? Propone dos cosas, pero con una advertencia importante al final. Primero, dice, hay que proclamar la ley de Dios, clara, valiente, completa, sin rebajarla, sin quitar los mandamientos que nos parecen pequeños o incómodos. Porque, como dice él citando un refrán, a veces por las grietas chiquitas se mete el ladrón, Satanás. Cierto. Y esta proclamación no solo con palabras, también con el ejemplo de vidas cristianas que muestren, que hagan visible, que hay otra forma de vivir, un estándar moral diferente, que es fruto de la gracia. ¿Y la advertencia cuál es? Que siendo realistas, predicar la ley y dar buen ejemplo, aunque es necesario, no basta. Por sí solo no va a crear esa conciencia de pecado profunda que lleva al arrepentimiento. Machen es muy claro. Al final, se necesita la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ah, la hora del espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él quien nos abre los ojos del corazón para que veamos cómo estamos realmente delante de Dios y entendamos por qué necesitamos el Evangelio y qué maravilloso es. Sin esa obra del Espíritu, dice, nuestros mejores intentos se quedan cortos. Entonces, resumiendo esa parte, ¿cuál sería el error más de fondo del enfoque liberal sobre el hombre y el pecado según Machen? El error garrafal, dice él, es intentar lo imposible, llamar a los justos al arrepentimiento. O sea, llamar a gente que se cree básicamente buena, que no siente que necesite perdón ni un cambio radical. El liberalismo, tal como lo ve Machen, busca atraer gente ofreciendo un cristianismo light, ¿no? Uno que no te pida renunciar a tu orgullo, que no te haga pasar por la experiencia dolorosa de verte pecador. Claro, un mensaje más positivo. Exacto. Alaba lo bueno que hay en el ser humano y presenta a Jesús como un buen modelo a seguir. Alguien que nos inspira a ser mejores personas, si ya somos buenos. Pero para Machen eso es totalmente inútil. Y peor, es traicionar el Evangelio. ¿Por qué una traición? Porque el cristianismo de la Biblia no viene a mejorar a los buenos, viene a salvar a los que están perdidos. Ofrece rescate del pecado. Y eso, obviamente, presupone que uno reconozca que está atrapado en el pecado y necesita ayuda desesperadamente. La cruz de Cristo, donde chocan la santidad de Dios y la gravedad de nuestro pecado, ese es el único puente para tener comunión con ese Dios santo. Al tratar de evitar esa confrontación inicial con el pecado, el liberalismo, concluye Machen, no ofrece una versión más amable del cristianismo, ofrece otra religión. Queda clarísimo, después de este recorrido por el capítulo 3 con la guía de Machen, que las diferencias son de raíz, ¿verdad? Tocan lo más fundamental de la fe. Por un lado, este cristianismo histórico con un Dios personal, trascendente, santo, juez, pero también redentor. Sí, Y por otro, este liberalismo con una visión de Dios a menudo más metida en el mundo, a veces impersonal, casi panteísta en algunos casos, con esa paternidad universal que parece diluir la necesidad de convertirse, y una visión súper optimista del ser humano. exactamente. Y Machen argumenta con mucha pasión desde su fe que no son solo diferencias de opinión o de cómo interpretas un detalle. Son dos sistemas completos, dos caminos espirituales que arrancan de puntos totalmente opuestos sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. La clave que los separa es esa, la realidad y la gravedad del pecado. Y por lo tanto, Y por lo tanto, la necesidad absoluta de que Dios intervenga desde fuera de forma sobrenatural. La gracia, la redención en Cristo, la obra del Espíritu, todo eso que el liberalismo, con su confianza en lo humano y su énfasis en la inmanencia, tiende a minimizar, a reinterpretar o, en la práctica, a negar. Son, insiste Machen, una y otra vez, dos religiones distintas peleando por el mismo nombre, cristiano. este capítulo pone un énfasis muy fuerte en la conciencia de pecado como la puerta de entrada necesaria para que el mensaje cristiano tenga sentido, para que pueda ser recibido. Y esto nos deja quizás con una pregunta para pensar cada uno. ¿De qué manera la visión que tenemos como personas, como sociedad, sobre si el pecado es real y grave, cómo influye eso en nuestra idea de la justicia,
del perdón y sobre todo de si necesitamos o no una salvación que venga de más allá de nosotros mismos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre.